Buenas noches. Los recibimos en una nueva emisión de Usted Decide. Esta noche vamos a tener un invitado muy especial. Sociólogo, politólogo, catedrático, escritor, investigador del CONICET, doctor en Filosofía Política de la Universidad de Harvard, profesor universitario de la UBA e investigador especial del CONICET, autor de numerosos libros y una personalidad reconocida en todo el mundo. Con él vamos a hablar de nuestro país, de lo que pasó, de lo que pasa y posiblemente de lo que pasará. Me refiero a Atilio Borón, con quien esta noche vamos a compartir este espacio. Los invito a disfrutarlo. Atilio, primero muchas gracias por permitirnos hacerle esta nota. Sabemos que está muy ocupado, así que doblemente agradecidos. Bueno. La primera pregunta que le quiero hacer es algo que me pregunto todos los días y no tengo respuesta. Y probablemente usted, que es una persona con tanta experiencia, me pueda aclarar. ¿Por qué la Argentina no puede salir de ese círculo vicioso en el que una y otra vez vuelve a caer? Bueno, yo creo que hay un problema muy serio acá con lo que algunos sociólogos llaman una especie de empate de fuerzas sociales y que hace que cada vez que hay un gobierno progresista no pueda doblegar la resistencia de los sectores más conservadores de nuestra sociedad y que cuando estos toman el gobierno, como ocurrió con el macrismo, se encuentren con que implementar el proyecto que ellos tienen en mente es mucho más difícil que lo que se imaginan, que las resistencias sociales, si bien inorgánicas, a veces desorganizadas o por momentos caóticas, existen y eso les echan a perder ese proyecto. O sea, la Argentina está en ese contexto durante ya mucho tiempo, ¿no es cierto? Unido, digamos, a otros factores coyunturales que tienen que ver con el marco internacional, la emergencia de liderazgos o no, ¿verdad? Vacancia de líderes en algunos casos o existencia de algunos que en un momento determinado pueden llevar adelante un programa muy bueno de transformación de la Argentina, pero que al mismo tiempo tropiezan también ellos con obstáculos y con resistencia muy fuertes, porque el sector conservador no solamente maneja los grandes resortes del poder en la Argentina, ¿verdad? Cuando digo grandes resortes, manejan todo el tema del capital financiero, manejan el tema mediático, manejan la justicia, manejan la opinión pública a través de los oligopolios mediáticos, y entonces cualquier programa de transformación social se enfrenta con una realidad que es que llega al gobierno pero no conquista el poder. Yo creo que este es un poco el núcleo de la cuestión. Llegan al gobierno pero no conquistan al poder y a veces no se atreven a tomar el poder por asalto. Digo esto por asalto en un sentido metafórico, no es ir con una pistola, pero sí. Bueno, en otras épocas sí han habido regímenes militares que era una forma, ¿no?, de alterar la democracia. Exactamente, pero esto es decir, ir a conquistar la ciudadela donde anida el poder social en la Argentina capitalista, y esto es, estos sectores que les dije recién, capital financiero, mediático, justicia federal, ¿no es cierto? Y todo eso, se erige como un obstáculo muy fuerte. Recuerden el problema que tuvo simplemente la 125 en la Argentina, para darnos cuenta de la fortaleza de esa resistencia, el problema con que se enfrentó la ley de medios. Y el tema del comercio exterior en la Argentina y el tema mediático es un tema absolutamente esencial, ¿verdad?, que no puede dejarse de lado, y en donde los actores que detentan ese poder no tienen la menor predisposición para decir vamos a ceder en parte, porque nadie dice que no tengan sus medios ni
que sean expropiados, pero vamos a ser parte de los beneficios, los privilegios que tenemos. La respuesta es una intransigencia absoluta, y entonces, bueno, al no haber fuerza de este otro lado, estamos en ese movimiento pendular que ya lleva mucho tiempo. ¿Esta crisis que estamos viviendo actualmente es peor que la del 2001? Yo creo que todavía no, es una crisis muy grave. La del 2001, recordemos la gente que salía saliendo desesperada a la calle a buscar sus depósitos bancarios. Había, por supuesto, también mucha gente con hambre, como hay hoy, pero me parece que esta crisis es de naturaleza diferente, ¿no es cierto? O sea, no es igual que aquella. En aquella prácticamente uno no podía acceder al dinero, los que tenían el dinero depositados, y los que no tenían el dinero depositado no podían hacer los trabajos de changa, como se le dice en el lenguaje común, que requería tener un público que tuviese cierta posibilidad de tener sus recursos disponibles, que no lo tenían. O sea que por ahora no, ahora esta es una crisis muy, muy grave. El hecho de que sea de otra naturaleza no significa que no sea de una enorme gravedad. Es una enorme gravedad, y además me atrevería a decir que probablemente sus consecuencias a muy largo plazo pueden llegar a ser inclusive peores, más deleterias de las que fueron las consecuencias de la crisis del 2001. Acá tenemos un país absolutamente endeudado, ¿no es cierto?, en muy largo plazo. Tenemos una dictadura financiera impuesta por el Fondo Monetario Internacional, impuesta, digo, sobre el país, pero con la absoluta complicidad del gobierno de Macri, que fue quien trajo al fondo a llevar adelante estas políticas, y entonces salir de este atolladero va a ser una tarea enorme, que Alberto Fernández, que evidentemente va a ser el próximo presidente de la Argentina, solamente va a poder hacer si es que cuenta con un enorme apoyo en las calles. O sea, el rodaje institucional, el juego parlamento, justicia, poder ejecutivo, gobiernos locales y provinciales, no le va a alcanzar para llevar adelante la tarea enorme que va a tener que hacer, que es nada menos que reconstruir la Argentina. Esta gente en 4 años destruyó este país, ¿verdad? Y puedo dar, bueno, todos lo sabemos, no voy a abundar en indicadores que cualquier persona los conoce de sobra. Cuando los medios de comunicación, sobre todo los que mantienen el poder, hablan de populismo, lo mencionan como si fuera una mala palabra. ¿Qué diferencia hay entre populismo y popular? Bueno, la verdad es que la expresión populismo es un anacronismo, pero bueno, es una expresión que tiene un carácter peyorativo, que lo ha venido utilizando tradicionalmente la derecha para fulminar a cualquier gobierno que haga una política popular, digamos. Si usted hace una política de redistribución de ingresos, hace una política de promoción del mercado interno, de autodeterminación nacional, de fortalecimiento de los lazos con los países latinoamericanos, de no intervencionismo, no aceptar, digamos, que venga un presidente americano, saque un monigote, que se autoproclama presidente y el Estados Unidos lo respalde, lo van a fulminar con la palabra populismo. En realidad, cuando digo que es un anacronismo, es porque el populismo fue una etapa en la historia de los países latinoamericanos, una etapa que se abre el fin de la Segunda Guerra Mundial y que se cierra ya a mediados de la década del 70, cuando se produce el fin del paradigma keynesiano de desarrollo con estados de benefactores o estados, ¿verdad?, de protección social, como fue la experiencia del peronismo en la Argentina, y que continuó después, pero menguando una vez que el peronismo fue desalojado del poder, pero no se pudo desarmar aquella estructura. Pero ya con la transformación del capitalismo a mediados de la década de los 70, el fin del keynesianismo, la prácticamente extinción de las burguesías nacionales, o sea, los grupos locales muy concentrados que pasaron a ser apéndices de los grandes conglomerados multinacionales, sobre todo europeos, norteamericanos y en ese momento japoneses, ¿verdad? Ya hablar de populismo hoy no tiene ningún sentido, es hablar de una época que se fue. Y ejemplifico esto porque sé que... pero se sigue usando y mucho. Sí, pero que los televidentes pueden pensar que es una locura, pero para que quede muy claro. La época del populismo, una época que estuvo marcada
por la presencia de burguesías industriales en los países más desarrollados de América Latina, fundamentalmente Argentina, Brasil y México, que tenían contradicciones objetivas con las potencias dominantes en aquella época y que al amparo de un estado de protección social y de proteccionismo económico pudieron desarrollarse y avanzar. Pero cuando viene toda la reestructuración del mundo capitalista, a mediados de los 70, antes que Nixon decía, el presidente Nixon, otro bandido, decía todos somos keynesianos ahora. Después de la gran crisis del 73, el keynesianismo fue dejado de lado, entra de lleno la hegemonía total del capital financiero y lo que se produce es la interpenetración y amalgama de las grandes burguesías de los países desarrollados y las nuestras, las de México, Argentina y Brasil, que no tenían condiciones ya de competir contra esos nuevos conglomerados transnacionales, simplemente se convierten en apéndices menores, socios menores. Por eso mismo el presidente Fernando Henrique Cardoso, que después fue presidente de Brasil, pero años antes había sido profesor mío en Chile, cuando él y yo estábamos exiliados a finales de los 60 en Chile, él decía, estas nuevas burguesías latinoamericanas, ya lo decía ya en los años 70, ¿no?, cuando ya había regresado al Brasil, son burguesías dependientes y asociadas. ¿Por qué? Porque la revolución tecnológica, la tercera revolución industrial y tecnológica fue de tal magnitud que empresas que podían competir en la Argentina o en Brasil, grandes conglomerados locales, ¿no?, sí, sí, empresariados, ya no tenían ninguna posibilidad de ser competencia con aquellas otras a favor de una ventaja tecnológica fenomenal. Y por lo tanto, el populismo sin burguesías nacionales enfrentadas a la dominación imperialista, o si ustedes quieren, a la asimetría que imponen en la economía mundial, el imperialismo es un concepto que queda totalmente obsoleto, pero se usa como insulto. Sí. Se usa como insulto, y eso ha calado muy, muy profundamente, ¿verdad? Y por eso es que no se trata de decir vamos a hacer la reivindicación de la categoría. Lo que yo digo, bueno, a ver, el gobierno de Cristina Fernández, el gobierno de los Kirchner fueron gobiernos populares, nacional populares, con un proceso de creciente convergencia con los países de América Latina. Creo que fueron gobiernos que dejaron una huella muy positiva en la historia argentina, pero que bueno, lamentablemente fueron desalojados por una elección en donde se ganó más por el macrismo, ganó más por errores de sus adversarios, en este caso el kirchnerismo, que por méritos propios, ¿no? Hay que recordar que la Embajada de Estados Unidos en febrero o marzo del 2015 situaba la candidatura de Macri en un tercer lugar, detrás de Scioli y Sergio Massa. Entonces algo se hizo mal para que de repente ese personaje llegara a ganar en el balotaje. O se acrecentó el marketing. El marketing fue muy bueno, la fórmula del kirchnerismo fue una fórmula perdedora, claramente. Yo lo dije, por supuesto, cuando lo dije recibí toda clase de críticas, algunas muy serias, en el sentido muy duras, no serias, no tenían ninguna seriedad, pero yo decía que esa fórmula Scioli-Zanini condenaba al gobierno a pescar en el laguito propio, en su propio lago, y no tenía ninguna capacidad de expansión y de atraer un electorado que estuviera fuera del universo kirchnerista, cosa que se comprobó después, ¿verdad? Y además hubo otro problema que fue una decisión desafortunada en la elección de la candidatura en la provincia de Buenos Aires, porque desgraciadamente la tarea de destrucción moral que se hizo injustamente, ilegalmente, de la figura de Alberto Fernández, de Aníbal Fernández, caló profundamente en la sociedad. Eran mentiras, fue una difamación salvaje, pero bueno, cuando uno hace política tiene que tener en cuenta que si una persona es objeto de esa difamación, desgraciadamente nosotros no podemos remediar esa situación diciéndole a nuestro candidato. Yo tengo Aníbal es uno de los políticos más inteligentes que hay en la Argentina, de lejos, y es una persona con una gran experiencia, y yo tengo la mejor opinión de él, pero ha sido hecho víctima de una campaña feroz como pocas veces hubo en la Argentina. Y bueno, y él no tendría que haber sido candidato en la provincia de Buenos Aires, lo digo
con dolor, porque creo que hubiera hecho una gran gobernación y es una persona que, vuelvo a repetir, es de lo mejorcito que hay en la dirigencia política argentina, culto, inteligente, leído, gran polemista, pero bueno, los errores así se pagaron. Fíjense, por contraposición, la decisión de poner a Axel Kicillof demuestra, ¿verdad?, de que, bueno, se podrían haber hecho las cosas de otra manera. Lo de Axel ha sido un acierto extraordinario de Cristina, así como fue un error gravísimo de parte de ella imponer la candidatura de Aníbal en el 2015. ¿Fue inteligente, Cristina, el poner a Alberto Fernández como candidato a presidente? Bueno, yo creo que sí, porque ella no tenía muchas alternativas, ¿verdad? A ver, yo creo que yo podía haber hecho, tenía muy pocas opciones, una opción es ser ella candidata, ¿verdad? Pero tenía la gran dificultad de unificar detrás de su figura el peronismo. Porque también ella está demonizada. Totalmente. Pero bueno, de todas maneras, por más demonizada que esté, ella fue presidente y mucha gente se acuerda de lo que fueron las políticas sociales, el empoderamiento de los grupos más débiles, el tema de la extensión de los derechos, la jubilación de gente que bueno, había estado fuera del sistema, no porque querían, como dicen los canallas ahora, se les da a los vagos que no trabajaron, no. Los que hacen esa denuncia hoy acusándola a Cristina eran los empresarios que tenían a esos trabajadores en negro. Por eso después dicen, no, ¿cómo no aportaron? ¿Cómo le dan la jubilación? Señor, no tiene jubilación porque usted no lo puso nunca como en relación formal y de dependencia en blanco, ¿verdad? Y las amas de casa, ¿con quién puede discutir? Es un troglodita nomás, que no le den la jubilación a la ama de casa. Creo que en ese sentido Cristina hubiera tenido posibilidades. Pero había mucha gente del peronismo que no la quería. Mucha gente del peronismo no la quería. Entonces, ¿por qué no la quieren? ¿Por ser mujer o no, o por sus políticas? Bueno, en parte por ser mujer, obviamente, eso para la mujer cuesta mucho más, por supuesto, sin ninguna duda, pero por las políticas concretas de ella, además porque es una mujer muy valiente. Ella es de lejos la política más descollante que tiene la Argentina. Digo, usted no puede poner a ella a discutir con ningún político del gobierno actual, porque voy a usar una expresión muy caribeña, es la pelea de King Kong con el gato Félix. O sea, Cristina destroza en un debate a cualquiera, póngale a los más lúcidos de este gobierno, va a ser difícil encontrar uno muy lúcido, pero encuéntrelo, a Cristina no le dura 10 minutos en un debate. Es una persona que tiene una capacidad extraordinaria, lecturas, experiencia, aprendizaje, ¿verdad? Una mujer que sigue estudiando, que sigue en el sentido produciendo, bueno, enriqueciéndose. Entonces, pero bueno, el peronismo, digamos, en ese sentido siempre la miró con mala cara, nunca creyó, o sea, además se acuerda de declaraciones, ella no es peronista, es otra cosa, ¿verdad? No canta la marchita y todas esas estupideces que desgraciadamente forman parte de lo que se llama con mucha benevolencia el folclore del peronismo. Yo diría más bien que es el atraso tremendo ideológico del peronismo, más que un tema de folclore. Entonces ella iba a tener mucha dificultad de unificar el peronismo. Si ella hubiera podido tener esa unificación, ¿no es cierto?, y tenía un candidato, ¿verdad?, fuera del peronismo, como hubiera sido Ricardo Alfonsín, ¿verdad?, que captaba una parte significativa de los radicales desengañados y a los cuales, ¿verdad?, no había que salir a pegarles, sino decirle, bueno, vénganse para acá ahora, eso hubiera podido ser una fórmula, pudiera haber sido una fórmula ganadora. Pero el problema grave que tenía era menos que no la fueran a votar los radicales despechados, que son muchos, por lo menos la mitad de la masa radical, que sigue siendo una masa electoral importante, fluctuando en torno al 18-20%. Digamos, usted se queda con 9-10%, más el caudal propio de Cristina, que ya lo tiene, llueva o truene, que son 32-33%, y ya estaba usted prácticamente en las puertas de ganar en primera vuelta. Pero había un obstáculo fundamental que era la cosa, digamos, la imposibilidad de unificar el peronismo detrás de su figura. Quien lo pudo hacer es Alberto, ¿verdad? Alberto, en ese sentido,
puedo tener más amplitud de diálogo con sectores con los cuales Cristina no podía hablar. Y no podía hablar porque primero le pegaban mucho a ella y segundo porque ella, yo siempre la definí con mucha admiración, Cristina es una gladiadora de la política argentina. La gran diferencia entre Cristina y Néstor era un esgrimista, ¿verdad? Luchaba con vos, pero cuando te tocaba, no empujaba la espada a fondo y te mataba. ¿Te acuerdas las polémicas que él tuvo con Moyano y con tanta gente? A los 2 días después me contaban. Estaban comiendo. Sí, los llamaba a decir, vení, vamos a tomar un café, o vení, comamos un asado. Bueno, muy peronista eso. Yo diría que es muy de la política, no solo peronista, porque si no, la política es eso. La política es diálogo, hoy me peleo y mañana tomo un café. Bueno, con alguna gente, yo digo, no hay gente con la cual no tomo un café, ni siquiera amarrado y ni ebrio ni dormido, como decía, ¿no? Pero después, en todo el resto del espacio, bueno, tenés que aprender a pelearte a tomar café. Esto hace un esgrimista. Cristina, por la naturaleza de su personalidad y sobre todo por la bestialidad, la brutalidad de los ataques a los que fue sometida, de alguna manera se convirtió en una gladiadora. Ella entraba al circo romano de la política argentina y entraba a matar o morir, sabía, porque a él si no, ella la iban a matar. Pero entonces resulta difícil a partir de ahí construir, ¿verdad?, un consenso político en torno a su figura y en torno a su proyecto. Además que es un proyecto que, en ciertos sentidos, para esta sociedad tan conservadora como la Argentina, era un proyecto bastante de avanzada. Digo, hablar de América Latina en la Argentina antes de los Kirchner era casi quedarte en los márgenes de la vida política, ¿verdad? Bueno, Cristina de alguna manera latinoamericanizó en buena hora y en gran medida la política exterior del país y ayudó a que la gente se tomara conciencia que somos parte de esta región y que si esta región nos da la pelea unificadamente, se cumplirá desgraciadamente aquella vieja sentencia de Perón cuando nos dijo el siglo XXI nos encontrará unidos o dominados. Y la verdad que con gobiernos como el de Macri, Bolsonaro, Piñera, Duque, Marito Abdo en Paraguay y todo lo demás, y estamos dominados, aunque ahora empieza a revertirse el proceso. Alberto hizo unas declaraciones interesantes este domingo, en el sentido de la reconstrucción de la UNASUR, incluso su expansión vinculando al gobierno de López Obrador, que me parece absolutamente fundamental que nosotros tengamos a México acá, ¿no es cierto?, porque México es un país de una enorme gravitación cultural, política, económica, es la segunda economía de América Latina. Y está sufriendo mucho Estados Unidos. Claro, claramente, porque para Estados Unidos México es el país más importante del mundo. Yo a veces escucho, mire, yo me he formado en una gran universidad americana como Harvard y tuve profesores, la mayoría de ellos muy conservadores, profesores realmente muy conservadores, entre ellos uno que fue un gran teórico como Samuel Huntington, ¿no? Y Huntington, me acuerdo yo en un seminario, el doctorado, que estábamos ahí, después de la guerra de Vietnam, o sea, después del 75, el segundo semestre del 75, una discusión cuando algunos de mis compañeros del seminario, que éramos poquitos, éramos unos 8 o 9, le plantearon muy angustiosamente a Huntington, bueno, ¿qué iba a pasar con nosotros ahora? Decían estos chicos de Estados Unidos, si nos derrotó Vietnam, que es un país atrasado de campesinos, etcétera, ¿qué va a pasar con nosotros, con la Unión Soviética, que se nos puede venir encima? Y ahí Huntington dijo, mire, la Unión Soviética lentamente va a ir cambiando, lentamente va a ir transformándose en una cosa más moderada, más cercana al mundo capitalista, sobre todo europeo, y además la Unión Soviética, por esas condiciones de esa transformación, es un problema transitorio y lejano. En cambio, el problema número uno de la política exterior de Estados Unidos es México, porque México es un problema permanente, está al lado nuestro, no como la Unión Soviética a 10.000 kilómetros de distancia. O sea, aquello otro de transitorio y lejano, México es permanente y cercano. Y por lo tanto, la política exterior de Estados Unidos tiene que hacer eje fundamental en garantizar que México y lo que hay debajo
que somos nosotros, o sea, todo el mundo de América Latina y el Caribe, de alguna manera tenerlo bajo control. Ese es el problema número uno de la política exterior de Estados Unidos, no tanto Medio Oriente. A ver, para ellos, Medio Oriente y todo lo demás, les interesa tan solo por el tema petrolero, pero una vez que se apoderen del petróleo de Venezuela, si tienen éxito en ese proyecto, a ellos no les interesa nada de Medio Oriente, que se maten. A mí me lo dijeron así, que se maten, es una región insalvable. Me lo dijeron, claro, no lo escriben, pero en charlas de café, cuando vas a un seminario internacional y te sentás a hablar con alguno de estos americanos, a ver qué dijiste tal cosa, ¿no? ¿Vos realmente te crees eso de que ustedes están jugados? Estamos jugados más o menos, dice. Estamos jugados más o menos con Israel. En el momento en que deje de ser útil para nosotros, la vamos a dejar caer igual que Arabia Saudita. Pero para eso tenemos que tener un control de recursos fundamentales que son los que tienen ustedes en América Latina. El petróleo de Venezuela, el petróleo de Brasil, el cobre de Chile, el litio de Bolivia, en parte Argentina, el agua de toda Sudamérica. Eso es lo que necesitamos. Atilio, le voy a dejar una pregunta para después de la pausa. Cristina Kirchner, usted recién decía que es una gladiadora y que entraba y mataba. Hoy, cuando la vemos en las presentaciones de su libro, y la vemos incluso como el otro día en La Plata, emocionarse cuando habla de su hija y de su enfermedad, ¿cambió? Enseguida volvemos. Consejo Deliberante de Mercedes. Caja de resonancia de las voces de todos los vecinos. Venimos del pueblo y al pueblo nos debemos. Geodesia Viajes y Turismo. Tu viaje, nuestro compromiso. Calle 14, esquina 23, número 552, teléfono 02324 423 407, Mercedes, Buenos Aires. Estudio Contable Roselo. Servicio integral de consultoría contable. Inscripciones en AFIP, ARBA y Municipal. Monotributos y autónomos. Liquidación de IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos. Liquidación de sueldos. Estudio Contable Roselo. Calle 22, número 514. Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324 4234 43. Email roselo.estudio@gmail.com. Salón de peluquería Beto Bondanza. Reserva de turnos al 15 46 96 51. Asociación de Trabajadores del Estado, Seccional Mercedes. Con los trabajadores, un Estado popular es posible. ATE siempre está. Avenida 17, número 688, esquina 30. Teléfono 02324 42 73 94. La Casa de Alicia. Repostería artesanal dulce y salada. Calle 23, entre 18 y 20. Teléfono 42 70 70. Unión Obrera Metalúrgica de Mercedes. Nuestro compromiso es seguir trabajando para la jerarquización del trabajador metalúrgico. UOM, calle 30, número 779. Teléfono 02324 42 44 44. Estudio Fusco y Asociados.
Casa Valero, Restobar temático. Propuestas lúdicas y culturales. Cocina casera con platos exclusivos y nuestras tradicionales picadas. Visítanos en calle 26, esquina 23. Estamos en Facebook e Instagram como Casa Valero. Un lugar distinto para compartir con amigos. Estética Mila, de Graciela Nievas. Cosmetología, manicura, maquillaje profesional, peinados. Consúltenos al teléfono 15 69 66 17 o al 422 460. Graciela Nievas, una profesional al servicio de su belleza. Action Energy. Somos acción, somos energía. Un nuevo concepto en estaciones de servicio. Alta calidad en combustibles y el mejor servicio. Niciforo Hermanos, Acceso Sur y 118. Teléfono 421-934. Bofi y Bofi, productores asesores de seguros. 25 años, presentes en el mercado asegurador mercedino, continúa brindando a sus clientes el mejor asesoramiento y la mayor tranquilidad a la hora de contratar una póliza de seguro, operando exclusivamente con las principales aseguradoras del país. Visítenos en nuestras oficinas de calle 18, número 665, teléfono 433-313, email bofiseguros@gmail.com. Estamos nuevamente con ustedes, aquí con Atilio Borón, en su casa, hablando de este tema que nos convoca siempre, la política. Bueno, había quedado una pregunta. ¿Qué pregunta, no? Bueno, yo creo que sí, que efectivamente Cristina es una mujer que ha ido elaborando su experiencia, elaborando todo lo que ha ocurrido a lo largo de los 4 años casi, ¿verdad?, en donde abandonó el gobierno, la persecución de la cual fue objeto, el impacto de esas medidas sobre su familia, sobre todo sobre Florencia, ¿verdad? Y creo que ella evidentemente ha tomado nota de la necesidad de, bueno, tener una actitud tal vez más reflexiva, ¿no es cierto? No porque no lo fuera antes, porque vuelvo a repetir, una mujer muy inteligente y que tiene una capacidad de reflexión inusual en la política argentina, eso hay que decirlo, superior a cualquiera de los que yo conozco o los que conocemos. Pero ese cambio además tiene que ver, me parece a mí, también con una decisión de decir, bueno, yo quiero que Alberto sea el candidato, es el hombre que puede unificar filas y puede mandar un mensaje más allá de las fronteras del peronismo, porque como decía Néstor, con el peronismo solo no se basta, no se gana, no basta para ganar, por eso Néstor hablaba de la transversalidad, el mismo Perón lo decía esto, y creo que ella está siendo fiel a su nuevo papel, digamos, está siendo fiel a su nuevo papel, se ha dado cuenta además de que tiene que así actuar de una manera que desarme a sus críticos, aquellos que de manera inclemente le achacan rasgos autoritarios, etcétera. Digamos, estos son críticas superficiales, pero que de todas maneras pesan, lamentablemente, en un sector de la opinión pública que cree todos estos cuentos, ¿verdad? Y ella me parece que
ha hecho una estrategia muy inteligente, no tiene que meterse en campaña ella, simplemente que siga hablando de su libro, que siga volcando sus reflexiones y por supuesto lo de La Plata es comprensible, ella es de ahí, la historia de su pareja, de su relación con Néstor comienza ahí, su familia es de ahí, digamos, es una mujer por supuesto muy sensible y además que ha sido muy golpeada, digamos, ha sido muy golpeada, ha sido una salvajada lo que se ha hecho con esa mujer, ¿no es cierto? Lo cual no quiero decir que realmente teniendo en cuenta eso, ¿verdad? La veo a ella muy bien plantada y creo que es un poco una garantía de que el nuevo gobierno no va a errar el rumbo. Hay algunos politólogos y opinólogos también, porque usted sabe que hay más opinólogos que politólogos, que dicen que al haberse reunido tres fuerzas peronistas que históricamente, o por lo menos en los últimos tiempos, eran antagónicas, y que puede haber un peligro si se vuelve a repetir el número de las PASO, porque también no solamente tendrían el gobierno nacional, el gobierno provincial, interrogante para el de la ciudad de Buenos Aires y un parlamento a favor, entonces sería muy peligroso un gobierno con tanto poder y que tal vez internamente es donde estaría el peligro porque implosionaría hacia adentro este tema de luchas de poder. Bueno, esas son tonterías. La verdad que opiniones absolutamente vulgares que no tienen ni pie ni cabeza. Digo, la lucha por el poder se establece en todos los gobiernos, peronistas, no peronistas. Mire lo que está pasando aquí con el macrismo. Digo, que más lucha de poder cuando la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires autoriza que sus intendentes escondan la candidatura de Macri en las listas, o sea, en las boletas. Creo que la lucha de poder es parte de la vida política y además hay que recordar que el Frente de Todos es un frente que no solamente nuclea peronistas, nuclea también a otras fuerzas políticas, el Partido Solidario, el Partido Comunista, algunos otros grupos independientes. Me parece que eso no puede ser subestimado. Y pienso, por otra parte, de que si hay una lucha de poder, esta se va a resolver dentro de los cauces normales, institucionales que tienen esa clase de confrontaciones en cualquier gobierno. Son inevitables, pero no necesariamente ocasionan problemas así cataclísmicos como muchos opinan muy ligeramente. Yo personalmente no creo que eso sea un problema. Creo que sí va a ser un problema la orientación y el ritmo de avance que el próximo gobierno va a tener, porque no va a tener mucho tiempo. Es un gobierno que va a tener que tomar decisiones muy drásticas en los primeros meses de su gestión, de lo contrario no va a poder gobernar. Es un gobierno que tiene que enfrentar una herencia no pesada, sino absolutamente agobiante. ¿Va a tener el poder, Alberto? Bueno, si tiene capacidad de concitar la movilización y la organización de la gente que lo apoye desde la calle, sí. Si él va a pensar que esto lo arregla solo con el Parlamento y la justicia, creo que a poco tiempo va a quedar maniatado. Porque él va a tener que hacer una política realmente muy radical en algunos temas, más allá de lo que pienso, ¿no? Si es que quiere gobernar, ¿no? Si es que quiere gobernar, él va a tener que ver de qué manera toma el control de gran parte de los ingresos por exportaciones que genera en la Argentina el campo, llamémoslo así genéricamente el campo, las mineras y las petroleras. ¿Por qué? Digamos, a salvo que él diga que va a imprimir dólares y va a devolver los dólares con una impresión hecha acá, en la Argentina, lo cual sabemos que es absolutamente imposible, ¿verdad? Aparte sería ilegal y no tendría ningún efecto. Bueno, de alguna manera va a tener que sentarse a negociar con quienes producen los dólares que tiene la Argentina, vendiendo al exterior productos que son de nuestro país, ¿verdad? Porque cuando yo exporto soja, estoy exportando, no yo porque no soy sojero, pero digo, figurativamente, estoy exportando tierra y agua argentina.
que cuando yo exporto minerales, ¿verdad?, oro o lo que sea que saquen, ¿no es cierto?, de la cordillera de los Andes, estoy exportando eso, y además estoy exportando el costo de la destrucción de la fauna, de la flora y la contaminación del agua. Entonces tenemos todo el derecho nosotros de pedirle al gobierno nacional que se apropie de una parte de esos recursos, que no sean todos. Por supuesto no se trata de una confiscación absoluta de los recursos que originan la exportación, pero si él no hace eso, no va a tener condiciones de hacer absolutamente nada. No va a poder pagar la deuda, para empezar, ni siquiera para empezar a pagar la deuda. Además hay otra cosa, ¿no? Yo creo que es necesario que se genere industria, porque no podemos seguir siempre exportando materia prima. Inevitablemente un país que exporta materia prima siempre va a ser subdesarrollado. Obvio, pero para eso necesitas recursos. O sea, la historia económica mundial, no solamente de Estados Unidos o Europa, mundial, te habla de que vos podés incentivar el desarrollo industrial, pero esto supone un papel muy activo del Estado en el financiamiento del desarrollo. ¿Con qué lo va a financiar él? Digo, si no tiene esos recursos. Tenemos que además hacer una enorme inversión en ciencia y tecnología. Exacto. Hemos retrocedido gracias a estos bárbaros que nos han gobernado en estos últimos 4 años. Hoy en día, digamos, esto es un componente absolutamente decisivo que hace a la competitividad económica de las naciones. Aparte de que hace a la calidad de nuestra cultura, tener una ciencia de alto nivel y tener desarrollos en el pensamiento importantes, no solamente en el área tecnológica, sino humanística. Pero para eso se requiere dinero. ¿Y el dinero dónde está? Bueno, el dinero está muy concentrado en la Argentina. O sea, él va a tener que desconcentrar, digo, para decirlo con un término muy amable, o un término menos amable sería expropiar selectivamente parte de ese dinero. Reapropiarse sería la expresión más correcta, reapropiarse de esos recursos y utilizarlos para el desarrollo nacional. ¿Pero se sabe dónde están esos recursos? Sí, pero por supuesto que se sabe, por supuesto que se sabe. A ver, de este país fugaron entre el 1 de enero del 2016 al 30 de junio del 2019, según el Banco Central de la República Argentina, 70.200 millones de dólares. Fugados legalmente, y acá sí es una deuda pendiente con la época del kirchnerismo, que no modificó esa ley que permitía sacar dinero, ¿verdad? Que hubo una hemorragia financiera en los años del kirchnerismo, pero que luego se potenció extraordinariamente con el macrismo. Sabemos dónde está ese dinero. Y yo creo que eso Alberto lo va a tener que hacer, si no, no va a poder lograr. La otra cosa que va a tener que hacer, aunque yo entiendo que ahora no es cuestión de decirlo en la campaña, lo puedo decir yo, porque yo no soy candidato a nada, pero sí soy observador. Él va a tener que necesariamente hacer una auditoría de la deuda, porque esa deuda sabemos nosotros que fue utilizada en buena parte para financiar esta fuga de capitales. Si tú me podés a mí decir, mira, esa deuda vino, se contrajo y se invirtió y ahora tenemos tantas escuelas, tantos hospitales. Sí, siempre lo hemos dicho. Bueno, pero eso no sé. Ese dinero llegó y nunca se supo en qué se invirtió. Bueno, sí. Por lo tanto, no creo que Alberto sea tan irresponsable de decir voy a pagar lo que de hecho ha sido una gigantesca estafa. Mira, el otro día estuve en La Plata yo, ¿no es cierto? Y hablando con un grupo de gente que vive allá, son gente muy radicada, médicos, abogados. Aparte estuve en la Universidad de La Plata, que siempre me tratan con un cariño inmenso, en las diversas facultades, en periodismo, en trabajo social, en humanidades, les tengo un cariño enorme. Pero me dieron un dato que realmente me sorprendió. Es la primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires que un gobernador abandona su cargo con menos escuelas que las que había cuando asumió su cargo esta señora María Eugenia Vidal. Dato sorprendente, me lo dieron ahí, no tengo los números a mano ahora porque no pensaba que íbamos a hablar de este tema, ¿verdad? Pero entonces, esto es un dato fenomenal. Menos escuelas, dicen, ni siquiera en la época militar, cuando se fueron los militares, el gobierno de la provincia, había menos escuelas, pero ahora con la señora Vidal, se va la señora Vidal, termina 4 años con menos escuelas en la provincia de Buenos Aires. Ahora. Y las que están en un estado deplorable. Deplorable. Pero volvamos a lo de la deuda. Si la deuda se contrajo y en el principal distrito del país hay menos escuelas que antes, tendríamos que ser unos tontos, ¿verdad?
irrecuperables, de decir, bueno, a ver, ¿cuál es la deuda tal? La voy a pagar. No, hagamos una auditoría. Y además a ella se le restituyeron una cantidad de millones de dólares también que ella decía que se le debían a la provincia. Eso fue al principio del gobierno. Sí. Bueno, pero entonces, otra medida que tiene que tomar el futuro presidente es la auditoría. Llamar, ojo, que yo digo, una auditoría que haya todas las garantías de imparcialidad y ecuanimidad, una auditoría internacional con los mejores expertos mundiales, que los hay mucha gente especialista en esto, que hagan una auditoría de la deuda argentina y recién después sentarse a conversar con el fondo de la deuda. No tiene ningún sentido conversar a alguien. Es porque si a mí dicen que yo tengo una deuda X de 100 y resulta que en realidad la deuda es de 40, bueno, yo voy a discutir sobre las 40, cómo la renegocio, pero de los 60 restantes que me robaron, yo no, mire, esto ha sido una tranza financiera, un pase de manos contable, esto no es ninguna deuda, esto vayan a hablar con el señor, no sé, no voy a poner los nombres ahora para evitar tener problemas legales yo, pero todos sabemos quiénes fueron los que llevaron ese dinero y sabemos dónde está ese dinero, porque salió legalmente del país. Está en algunos el propio ex ministro de Economía ha confesado en una conferencia de prensa que tenía sus fondos fuera del país, eso no es ningún secreto. Y un economista de esto de la City, que de vez en cuando aparece y que aparentemente había sido consultado por Alberto Fernández, que para mí me puso los pelos de punta, ¿verdad? Tampoco voy a hacer el nombre porque no todos sabemos de quién estamos hablando. Él sabe que por decisión propia, y lo dijo, con este gobierno, al comienzo de este gobierno, ni loco traigo mi dinero a este país. Entonces, digamos, o somos cómplices de esa estafa o vamos a combatir esa estafa. Por lo tanto, la auditoría va a ser absolutamente inexorable. Yo lamento, lo digo yo, después veremos qué es lo que hace el candidato como candidato y luego como futuro presidente, pero creo que son cuestiones fundamentales. O sea, o él se reapropia de los dólares que la Argentina exporta por la vía del agro, por la vía de la minería o del petróleo, o él hace la auditoría, ¿no es cierto? O él le pone el cascabel al gato del capital financiero, si no, no va a tener ninguna condición de gobernar. Finalmente, otro latiguillo que frecuentemente se escucha, todo lo que robó Cristina Kirchner. Me gustaría que usted haga una síntesis de su opinión acerca de la justicia en este gobierno o en esta que nos está tocando vivir. Bueno, yo creo que la justicia federal ha dado pruebas de tal nivel de ineptitud y corrupción que me parece que se torna absolutamente indispensable llevar adelante un proceso de renovación de la justicia federal, por lo menos la justicia federal sin ninguna duda, con una puesta en comisión de servicio a la gran mayoría de los jueces y fiscales que están en la justicia federal y hacer un nuevo llamado a concurso para tener jueces probos, honestos y competentes que no vuelvan a repetir las barrabasadas legales y el atropello al Estado de Derecho que esta gente ha perpetrado y que han puesto gente en prisión preventiva. El caso de la gente de C5N, que ahora después de 2 años de cárcel resulta que eran inocentes, ¿no es cierto? O de haber aceptado, lo que es algo absolutamente increíble, aceptado como elementos probatorios de un juicio la fotocopia de unos cuadernos. ¿Usted sabe lo que significa eso en términos del debido proceso? Porque yo, que enseñé muchos años, aparte de estudiar, por lo menos tuve 3 años en diferentes momentos de mi vida enseñando en universidades americanas de primer nivel, el MIT, Columbia, la Universidad de Los Ángeles, California, ¿verdad? Conozco muy bien el sistema judicial norteamericano. Si usted va ante un juez norteamericano y le dice, mira, acá tengo las fotocopias de este cuaderno, ¿no es cierto?, en donde se demuestra la comisión de tales y cuales delitos. Lo primero que le dice el juez en Estados Unidos, dice, pero qué interesante, muy bien, tráigame el original. Usted dice, no, el original resulta que quien redactó estos cuadernos les prendió fuego y los quemó y los hizo desaparecer. Entonces el juez dice, bueno, muy bien, entonces usted queda detenido en este mismo momento, el que redactó los cuadernos llamando la orden judicial para que lo traigan por la fuerza ante el juzgado y va a ir preso igual que usted, y el cargo por el cual los voy a poner preso a ustedes dos es por obstrucción de justicia.
porque ustedes al destruir la evidencia, porque la fotocopia no sirve para hacer una pericia caligráfica, para determinar cuándo fue escrito, etcétera, aparte de el hecho de aceptar unos cuadernos escritos a lo largo de 5, 6 o 7 años, en donde increíblemente la letra de la persona no sufría la menor modificación. Cuando cualquier calígrafo te dice que a lo largo de los años las personas van cambiando, un poco no del todo la letra, pero la forma incluso como el estado de ánimo hace que uno cambie la letra en un momento. Acá era todo prolijito, todo lo mismo. Bueno, entonces ante eso uno no puede cohonestar esta justicia federal y por lo tanto debe ser declarada en disponibilidad, en comisión de servicios, que se presenten nuevamente, y los jueces corruptos tienen que enfrentar, por supuesto, la propia violación de las leyes en las que han incurrido, porque si no, esto se transforma en la ley de la selva, en donde cualquiera hace justicia por su propia mano, ¿verdad? Y me parece a mí que eso sería fatal para el futuro de la Argentina. O sea, la limpieza del Poder Judicial es fundamental, y esto no es Ministerio de la Venganza, que quede muy muy en claro, es Ministerio de Justicia, salvo que la opinión pública diga que tenemos que tener jueces corruptos, fiscales corruptos, pruebas fabricadas, gente que esté en prisión preventiva 2, 3, 4 años sin sentencia firme, y en todo caso yo digo, miren, ante un país que mayoritariamente vota por eso, lo único que hay que hacer es emigrar. Un poco lo que en su momento llegó a decir, en el colmo de su desesperación, el gran Simón Bolívar, ¿no es cierto?, cuando vio que fracasaba su intento de gestar la Gran Colombia y de poner a lo que hubiera podido ser ese maravilloso país que iba desde el norte del Ecuador, todo Colombia, todo Venezuela, Panamá, etcétera, como una sola gran nación. Y cuando él se da cuenta que fracasó ese proyecto, él lo que dijo fue que, bueno, dadas estas condiciones en donde los acuerdos no se cumplen, las constituciones son libros, dice él, y nada más, lo único que queda es emigrar. Entonces yo digo, si un país como la Argentina llega a tener una situación en la cual se admite una justicia federal como esto, que siga indefinidamente bajo estas condiciones, y el país no tiene futuro, no tiene absolutamente ningún futuro. Así que eso es otro de los temas que habrá que poner en la agenda, lo mismo que lo que ha venido diciendo el doctor Zaffaroni hace mucho tiempo. Tenemos que hacer una revisión de la Constitución Nacional. Esta es la única constitución del mundo donde le otorga a unidades subnacionales, es decir, provincias, el control de los recursos del subsuelo, lo cual hace que la Barrigol, cuando tenga que negociar, no negocia con el gobierno argentino. O sea, una empresa gigantesca que opera a escala planetaria, que tiene un presupuesto de ventas, ¿verdad?, superior al del Producto Bruto de la mayoría de los países del mundo, negocia con un gobierno de una provincia argentina como San Juan, en donde obviamente dicta sus condiciones, y el gobierno no tiene más remedio que aceptar lo que la Barrigol decide. En cambio, otra cosa si la Barrigol tuviera que negociar con el gobierno nacional. O sea, ese tema de la federalización de los recursos del subsuelo, que fue una maniobra absolutamente demagógica, en este momento hace que la Argentina quede prisionera, que las riquezas se nos vayan del país sin que haya autoridades efectivas nacionales de contralor para ver qué es lo que sale, cómo sale, cuánto se vende y qué es lo que se exporta. Gran parte de lo que sale de la Argentina, ¿no es cierto?, como escombro, no oro, contiene minerales estratégicos valiosísimos, pero ningún gobierno provincial tiene las condiciones tecnológicas y el personal capacitado para hacer el estudio de qué es lo que se va como escombro. Lo que se va como escombro puede valer tanto o más que el oro que se exporta. Bueno, este es el problema, digamos, que nos deja como herencia la Constitución del 94, por eso creo que también tiene que ser puesta a discusión. Para finalizar, Atilio, según su experiencia, está bien que no es futurólogo, ¿saldremos adelante como país? No, yo creo que sí, seguro que vamos a salir adelante como país, pero va a ser un esfuerzo muy grande, obviamente. Salimos de las tinieblas, la pesadilla de las juntas militares, ¿por qué no vamos a salir ahora? Pero siempre hay un criterio fundamental, que no es ningún descubrimiento mío. Yo soy profesor de filosofía política, ¿verdad?, y por eso puedo repetir cosas que tienen ya el aval de 2500 años de historia, ¿verdad? Cuando yo hablo de estas cosas me refiero al pensamiento de Platón, de Aristóteles, y por supuesto de una de las cumbres del pensamiento político de la época
moderna, ¿verdad?, de la modernidad que arranca con la Reforma Protestante y el Renacimiento, que es Maquiavelo. Maquiavelo que decía que un gobierno, para ser capaz de gobernar, requiere una fusión, una amalgama muy fuerte entre los poderes institucionales y los poderes de la calle. Maquiavelo decía que si ese gobierno confía tan solo en el rodaje institucional, ese gobierno va a estar perdido, porque los que él llamaba los magnates en la terminología de la época, hoy diríamos las clases dominantes, siempre van a considerar a un gobierno, aún a un gobierno que les favorece, como un intruso que se entromete en sus negocios. Y Macri puede confesar que eso le ha pasado a él, inclusive a él siendo un hombre de ellos, pero aquí en el propio Círculo Rojo de repente lo consideraba un poco menos que un intruso. Y Maquiavelo decía, la única fórmula que garantiza la estabilidad política es cuando la vocería de la calle, la masa plebeya ocupa la calle y es capaz de entonces fortalecer a un gobierno dispuesto a cambiar las cosas, porque dice, cualquier gobierno que tenga intención de cambiar las cosas, y cualquier gobierno que viene, sobre todo en una situación como esta, va a necesitar cambiar muchas cosas, solo lo podrá hacer si cuenta con la calle organizada, respaldando cada una de sus decisiones y empujando al gobierno para hacer lo que debe hacer y dejar de lado tal vez la actitud más complaciente, más cómoda o más timorata de adecuarse a lo que los grupos dominantes le van a dejar hacer. Los grupos dominantes no le van a dejar hacer nada a Fernández. Y Fernández, si quiere gobernar y si quiere llegar al final de los 4 años, va a tener que hacer lo que se debe hacer, y para eso el apoyo de la calle organizada, la movilización popular, la concientización popular y la organización popular van a ser ingredientes fundamentales de un buen gobierno. Muchas gracias, Atilio. Gracias a vos. Nosotros enseguida volvemos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos nuevamente la próxima semana a la misma hora. Buenas noches, muchas gracias.